Hola, soy Osvaldo, estudiante del curso Visual Analytics de la Universidad de los Andes y este video tiene por objeto presentar una visualización que representa la distribución de las escuelas de música del país por regiones, por departamentos, pero también por tipos. Y vamos a ver que una de las grandes conclusiones es que pues, las escuelas de música realmente pueblan especialmente la región andina y que en ese sentido todavía las brechas regionales son grandes. Lo que estamos viendo en pantalla es un modismo o es un gráfico conocido en español como gráfico de rayos, también se conoce como gráfico de anillos o gráfico de sectores multinivel, que nos representa un dataset de tipo árbol en el que hay un nodo principal que está dado por el conjunto de escuelas de música en el país y que se distribuye según regiones en este primer nivel, según departamentos en este segundo nivel y según tipos en este último nivel. Vamos a ver un poco de qué va esto y entonces lo que uno ve para cada uno de los nodos en cada uno de los niveles es el número de escuelas que concentra el nodo en razón, digamos, de su tamaño dentro de este espacio radial en que se nos presenta el árbol, ¿sí? La primera tarea que pretende atender este gráfico es la de identificar la distribución del número de escuelas de música por regiones del país. Estamos hablando de algo así como unas 1500 escuelas de música. En el caso de la región andina, por ejemplo, lo vemos aquí, son unas 832, de la región pacífica unas 264, la Caribe 256, Orinoquía 76 y Amazonía 74. Esta forma de interpretar los datos es la que continúa cuando podemos avanzar en una segunda pregunta que de manera secundaria pretende atender esta visualización y es buscar los departamentos, por ejemplo, de Colombia con el mayor número de escuelas de música por región, ¿sí? Y es si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los departamentos dentro de la región andina que más escuelas de música tienen, pues me voy a la parte superior, sería Antioquia, y el que menos, Quindío. En el caso de la Pacífica, la que más, el departamento con más escuelas sería Nariño y el que menos Chocó. En el caso de Caribe, el departamento con más sería Bolívar y el que menos con La Guajira y así sucesivamente. Una tercera tarea, digamos, también secundaria sería pues poder visualizar para un departamento específico, por ejemplo, cuáles son los tipos de escuela, cómo se distribuyen el número de escuelas según tipo, y entonces, por ejemplo, en el caso de Antioquia, la mayor parte de las escuelas son escuelas municipales. El segundo tipo de escuelas más importante, más relevante por su frecuencia son las escuelas de música privada y así es la interpretación también entonces con cada departamento dentro de la región andina. Lo mismo podemos hacer para cada una de las otras regiones, por ejemplo, Caribe. eh, y si uno quiere bajar hacia el último nivel jerárquico, pues clica en ese nivel en el que quiere visualizar cómo se distribuyen el número de escuelas según departamento o según tipo de escuelas. Eh, Hay una última tarea que pretende resolver esta visualización, es la del entretenimiento en el descubrimiento de la topología o de las jerarquías y de la distribución de la variable de número de escuelas a través de la visualización. El entretenimiento del usuario se logra de una manera importante a través de estas interacciones que nos permiten pues un escaneo por los caminos del árbol. Por ejemplo, quiero ver Amazonía, doy clic en el departamento de Amazonía y me representa de una manera distinta en dos niveles jerárquicos, digamos, a los departamentos, a los tipos de escuela. Si quiero devolverme en un nivel jerárquico más alto, digamos de padre, doy clic aquí en el centro del gráfico
y esas son, digamos, interacciones que pretenden atender esa última tarea de disfrutar el entendimiento de la topología, entretener en medio de eso. Los datos originales fueron tomados del ejercicio de la cuenta satélite de cultura que desarrolla para las cuentas nacionales el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ANE y el Ministerio de Cultura. La tabla original es una tabla de este tipo donde tenemos ítems por departamento y después tenemos que es básicamente se representan básicamente por un atributo categórico que lleva el nombre del departamento y luego unos atributos cuantitativos ordenados y secuenciales que me dicen cuántas escuelas hay por cada uno de los tipos. A este dataset original se le añadió un atributo adicional que me identifica cuál es la región del país para cada uno de estos departamentos. Ese atributo proviene del panel municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, sede de la Universidad de los Andes, y posteriormente se dispuso esta información en la forma de un árbol, ¿cierto? Que me clasifica del padre, digamos, más alto, conjunto total de escuelas de música, a unos hijos dados por las regiones, luego a otros hijos dados por los departamentos y finalmente a los últimos hijos que serían los tipos de escuelas de música en un archivo tipo JSON, conservando tanto las palabras reservadas como el esquema previsto por la librería de 3 para la construcción de redes y árboles y su representación en este tipo de gráficos. Los canales pues para los nodos son los canales de área, esos canales de área, perdón, unas marcas de área, ¿sí? Que a su vez utilizan, por un lado, canales de posición con base en una escala común que tiene que ver con eh, eh, digamos, la proporción del círculo que ocupan. Por otro lado, para representar obviamente el número de escuelas que concentran, por otro lado, un canal que es el canal de matices o de hue color para diferenciar una región de otra. Vemos colores completamente distintos en el matiz cromático entre una región y otra. Y finalmente de luminosidad para representar el nivel jerárquico dentro del árbol. Por ejemplo, si damos clic en andina, vemos que la luminosidad de la última eh, eh, digamos, capa del árbol, el último nivel de nodos, pues es más claro que este nivel que está más alto, que son los departamentos. Eso es. Muchísimas gracias. La documentación se encuentra pues en GitHub. Fue utilizado Observable, Excel, fue utilizado GitHub eh, y, y eso es. Muchísimas gracias por su atención.